Saludos, sean todos bienvenidos a este video. Mi nombre es Isaías Benítez y en este video estaremos aprendiendo cómo utilizar el simulador interactivo de ensamblaje Cisco, y de paso también aprenderemos en el proceso a cómo armar una PC. Bueno, continuamos entonces. La interfaz se presenta así. Una vez descargado, abrimos el programa y la interfaz nos presenta así. Acá tenemos las distintas partes, macro partes, o sea, las partes generales, por así decirlo, las secciones de una CPU, de un ordenador, o lo que sería el gabinete. Y acá vamos a ir armando uno a uno. Primero tenemos la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es la encargada de... Bueno, acá dice, una fuente de administración proporciona la atención necesaria para alimentar los circuitos electrónicos que conforman el PC. Conecte la fuente de alimentación a la caja. Dice. Acá tenemos una opción que nos dice mostrar instrucciones. Al apretar esta parte nos mostrará las partes para poder ir armando nuestra PC virtualmente, ¿no? Nos dice, mueva la fuente de alimentación al modelo 3D. Acá podemos ver que la fuente se encuentra aquí, y al agarrarlo y arrastrar hacia la imagen nos muestra en dónde se supone que debería de ir. Ponemos ahí y acá tenemos la opción de dar vueltas. Con esto ajustaremos la posición de el componente que vamos a estar adhiriendo a nuestra CPU. Entonces nos dice alinear los agujeros de la fuente de alimentación con los agujeros del gabinete. Acá vamos a ir haciendo así. Luego dice asegurar el suministro de alimentación al gabinete con los tornillos apropiados. Acá están los tornillos de la fuente. Y terminamos con la fuente de alimentación. El siguiente paso sería la placa base. Bueno, la placa base básicamente es el cerebro de lo que sería nuestra CPU, en donde se encuentran las memorias, las tarjetas gráficas, los zócalos y demás. Acá dice, la placa base es la principal tarjeta de circuito impreso que conecta todos los componentes del equipo. En la placa base se trabaja con los siguientes componentes. Se trabaja con la CPU, con el compuesto térmico. El compuesto térmico sería una sustancia que se utiliza para redireccionar el calor que genera la CPU, por así decirlo. Más adelante veremos. El disipador de calor, que trabaja en conjunto con la pasta térmica, con el compuesto térmico. Y los módulos de tarjeta RAM. Y así. Acá vamos a mostrar instrucciones y nos dice instalar el CPU en el modelo 3D. Aquí tenemos el CPU. Nos pide que ajustemos y que instalemos. Acá nos dice que cerremos con el clip. Y aquí ya tenemos instalado nuestro CPU. Luego nos pide que apliquemos una mínima cantidad de compuesto térmico en el chip del CPU. El compuesto térmico, como dije, es la sustancia que redirecciona el calor que genera el CPU o el zócalo. Con el zócalo, más bien. Al poner esto, de inmediato agarramos el ventilador, que estaría trabajando en conjunto con el disipador para enfriar lo que sería nuestra placa, ¿no? Luego agregamos, o sea, lo colocamos bien. Luego vamos a ajustar esta la fuente. Ahí, esta es para que funcione. Seguidamente vamos a básicamente ya vamos a proceder con las tarjetas. Aplicamos esta tarjeta, vamos a ir ajustando en su ranura, en su respectiva ranura.
ahí. Luego lo cerramos así, clicando en las dos partes. Ya tenemos nuestro primer memoria RAM. Luego ajustamos esto aquí de la misma forma con la que ajustamos de a poco. Vamos a ir viendo ahí. Luego seleccionamos las dos partes para que se cierre. Y ahora agarramos podemos instalar placa madre e instalamos nuestra placa madre. Vamos a obviamente ajustar. Vamos a instalar nuestra placa madre dentro de nuestro gabinete. Aplicamos sus tornillos y aquí nos dice que ya terminamos, ya completamos de instalar los ítems, ¿sí? Completamos ya esta parte que es el ensamblaje de la placa madre. Continuamos al adaptador de tarjetas. Los adaptadores de tarjetas se instalan en la placa base para que, bueno, funcionen todos los componentes de la computadora en sí. Acá tenemos una tarjeta de interfaz de red, una tarjeta de red inalámbrica, un adaptador de video. Ok, entonces mostramos instrucciones. Nos dice instalar NIC al modelo 3D, la tarjeta de red y NIC, que sería la tarjeta que intercepta lo que serían las señales, bueno, que procesa lo que serían las señales. Alineamos. Ahora le ponemos tornillo. Ahí está. Ahora la tarjeta Wi-Fi le ponemos tornillo. El Wi-Fi es para que tenga Wi-Fi, obviamente. Y ahora el adaptador de video con su tornillo, para que todo funcione aquí. Acá ya terminamos con la sección de adaptador de tarjetas. Seguimos con los discos internos. Los discos internos serían los discos de almacenamiento en sí. Cuando decimos discos internos, creo que principalmente nos referimos al HDD o al SSD. Acá, por ejemplo, nos dice que para empezar vamos a poner el disco duro, que sería el disco HDD, en su respectiva posición. El disco duro, que es el disco que se encarga de almacenar las informaciones. Así. Luego le aplicamos los tornillos en ambos lados, obviamente. Acá ya terminamos con los discos internos. Y ahora unidades en compartimentos externos, que básicamente serían los en donde se ponen los componentes externos. O sea, me refiero a los discos internos, ya sean los disquetes o los CD, serían los compartimentos en donde se ingresan dichos componentes externos. Acá tenemos nuestra unidad óptica, que es la unidad para el CD. Vamos a buscar la mejor posición y aseguramos con los tornillos en los dos lados. Seguimos con la unidad de disquete. Acá le buscamos lado también y le ponemos los tornillos en ambos lados. Aquí terminamos con las unidades en compartimentos externos. Ahora los cables del interior, que serían todo lo que unen básicamente todo lo que unen los componentes, ¿no? Básicamente tenemos cable ATX, cable SATA, moles de alimentación, break de energía, el caso de alimentación para el ventilador, la SATA, la pata y la unidad de disquete. Bueno, vamos a ir ingresando o vamos a ir poniendo acá vamos a mostrar instrucciones. Vamos a ir poniendo cada cable en sus respectivos lugares.
Bueno, acá por ejemplo vamos a seleccionar los cables que están fuera y vamos a ir alineando cada cable con sus respectivos pines. Acá. Acá. Hacer esto con cada extremo de los cables, unir a sus pines. Vamos a ir ajustando las posiciones de a poco también. Este es el cable para el disquete. Ok, entonces procedemos a instalar nuestros cables. Vamos a instalar primero el cable, el PATA. PATA. Vamos a ir alineando con sus respectivos pines. Y luego el otro extremo. Perdón, se me fue, apreté mal. Ahí. Acá. Aquí. Seguimos con nuestro cable para el disquete, que nos ayuda a conectar el disquete con la placa madre básicamente. Y este conectamos aquí. Ok. Finalmente nuestro cable SATA. Vamos a conectar. Se me fue este. Bueno, aquí les explico. Este cable lleva lo que sería la corriente, regula lo que sería la corriente a cada componente de nuestra CPU, de nuestra PC, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, lleva energía a lo que sería el puerto del disquete, el puerto del el CD, luego a la placa madre, y también acá ahora al disquete, o sea, al disco duro. Entonces el cable SATA es el que conecta el disco duro con la placa madre. Entonces lo ponemos en su respectivo lugar, en su respectivo compartimento. Ahí. Y aquí ya terminamos con nuestros cables del interior. Ahora continuamos con nuestros cables externos para poder ir cerrando ya. Primero colocamos nuestro panel, que bueno, sería el panel para cerrar lo que es nuestro gabinete eh, ya llenado con sus compuestos. Le aplicamos sus tornillos y ahora vamos a agregar los cables externos, que serían los cables que nos ayudan a conectar los dispositivos periféricos. Primero vamos con el cable que sería el monitor, que conecta la CPU con el monitor. Vamos a ir ajustando. Dando la vuelta. Ahí. Seguimos con el cable del teclado. También vamos a fijarnos cómo vamos a dar la vuelta. Luego el cable del mouse. Vamos a dar la vuelta. Ahora el cable del internet. Vamos a ir ajustando. Luego la antena Wi-Fi, que se conectaría a la tarjeta Wi-Fi que está conectada a nuestra placa madre, acá para recibir el internet. Y ahora nuestro cable de alimentación, que se conecta a la fuente de poder. Vamos a ir ajustando. Ahí. Se preguntarán por qué no agregué el cable USB. Pues es porque el programa
tiene una falla, y es que no te permite terminar, o sea, no te permite agregar esto aquí. Ay, se me salió. No te permite agregar esto aquí. Entonces así queda nuestro, así terminamos con nuestro ensamblaje de lo que sería el CPU. Sé que parece que no está terminado, pero en realidad es por un error del programa. Y con esto concluimos el video, en donde espero que les haya servido y hayan podido entender cómo utilizar este programa, y a la vez cómo armar una CPU en el plano físico, en el plano real. Bueno, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Isaías Benítez, y espero que les haya servido mucho este video. Muchas gracias.